Venga, vamos a seguir con Angular. Vamos a ver el siguiente apartado que es el enrutamiento, ¿eh? Bueno, hemos comentado que Angular es una aplicación basada en una simple página y por lo tanto lo que hace es cambiar contenidos, es decir, visualizar un contenido, visualizar otro contenido, ¿vale? Pero en principio es de una sola página. Además, los distintos campos de cada página se van a buscar en paralelo a través de una API REST. Es decir, lo que haremos es, según que vamos dando, esos servicios atacarán de forma puntual para conseguir un dato, pero no pediremos más páginas al servidor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo plantea? Bueno, pues lo que plantea es que tiene una etiqueta especial que es esta, Router Roulette, que es la que va a cambiar de contenido. Es decir, mi aplicación va a tener unas etiquetas que son fijas siempre. Por ejemplo, tú tendrás un menú arriba fijo, tendrás una cabecera, un pie fijo, y que harás cambiar algo dentro que es lo que es cambiable por las rutas. ¿Vale? Cambiar por la ruta. Entonces, lo cambiable sería lo que pusiéramos dentro de esta etiqueta. ¿Vale? Es lo cambiable. También lo que tiene que ser importante comprender que yo no invoco, cuando yo utilizo un menú o utilizo un enlace en mi sitio web hecho con Angular, los enlaces no apuntan a páginas. Todos los enlaces apuntan a componentes. Y lo que se presenta es el resultado de ejecutar ese componente. ¿Vale? Entonces, lo que yo veo un enlace, que tradicionalmente en HTML un enlace es que apuntas a otra página. Entonces, no hay que verlo así en Angular. Yo tengo un enlace y lo que hago es, ese enlace me va a disparar la ejecución de un componente. Esa ejecución de ese componente, después de ejecutarse, con su plantilla asociada, tendrá un aspecto, que es lo que se va a mostrar al cliente. Pero yo no invoco páginas. Entonces, invoco componentes. Por lo tanto, estas URIs que son invocar componentes. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Por una parte, fijaros, necesito, normalmente se suele agrupar un lugar donde agrupo todos los paths que yo tengo posibles, todas las posibles rutas. Entonces, fijaros lo que yo asocio es, dada una ruta, una URI parcial, ¿qué componente se va a ver afectado? Entonces, ¿qué voy a hacer? Un mapa de asociación de rutas, de URIs, con componentes. ¿Vale? Por ejemplo, pues si la ruta es home, me disparas el componente que es de home. Si la ruta es, llamo yo ruta, pues me disparas el componente de ruta. ¿Lo veis? Fijaros que simplemente es un mapa de rutas de URIs asociadas a componentes. Vale. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando tú invoques un componente, ¿qué contenido va a tener esta etiqueta? El contenido que se va a poner ahí es el resultado de la plantilla del componente que tú has invocado. Todo componente que tiene asociado una plantilla, que es el resultado de su ejecución. El componente se ejecuta, luego se coge esa plantilla, se actualiza con los datos una vez que el componente ya está actualizado y eso es una vista, ese cachito de vista. Entonces, ¿qué va a hacer Angular? Incrustar donde esté esta etiqueta ese resultado de esa invocación de ese componente. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué necesito? Crear, normalmente se crea en un fichero aparte que es el fichero de las rutas, que es un módulo de rutas y luego así, pues bueno, por tal path, tal componente, tal path, tal componente, ¿vale? Normalmente luego dice, vale, si me pones un path en blanco, lo mando en este caso pues a home, a la principal, ¿vale? Muchas veces ahí se puede poner como si y cualquier otra ruta me la mandas a principal, ¿no? Depende si quieres hacer esto o simplemente dar un error, esa ruta no existe, ¿vale? A veces, en la ruta, en las URIs, podemos utilizar variables. Entonces, este que tiene dos puntos, ¿lo veis? Eso es una variable. Entonces, la ruta será ruta barra 23, ruta barra 12. Pero es una variable, no es un valor estático. En cambio, la palabra ruta es estático, es la palabra ruta. ¿Lo veis? Entonces, cuando son variables, representan con dos puntitos. Entonces puede ser ruta barra, dos puntitos id, barra y un valor estático. Es decir, pues tú puedes hacer cualquier combinación. ¿Vale? Esto que va a ser, fijaros, pues definimos una constante que se llama ruta y se hace así. A través de este módulo definimos lo que es la ruta y esto es un fichero. Vale, ya tenemos, en esta constante yo he llamado ruta, podéis llamar como queráis vosotros, tengo mi conjunto de rutas asociadas.
Vale. ¿Qué hay que hacer? En el fichero de módulos tendremos que importar estas rutas para que digamos, lo pueda coger. ¿Vale? Entonces ya tenemos definido las rutas y aquí. Entonces ya las distintas invocaciones van a ir apareciendo, se van a ir invocando esos diferentes componentes que vamos a definir. ¿Vale? Luego, evidentemente, en paralelo que tengo que tener por cada componente, un componente. Pues aquí tendré que tener el componente ruta y el componente home. ¿Vale? Y aquí he puesto los dos componentes. He hecho dos sencillitos para que situemos, ¿no? Cómo va esto. Componente home. En este caso, ese componente no tengo nada. Es decir, es un componente que solo tiene vista. No tiene ningún dato que aportar. Le he puesto lo más sencillo que se me ha ocurrido. ¿Qué tenemos aquí? Tres enlaces. Entonces, claro, los enlaces ahora son distintos. Es decir, utilizaremos una directiva, que es la directiva de enlace, ¿lo veis? Y yo le pongo aquí es mi ruta. Pues barra ruta. ¿Qué ocurre? Que como veis como la ruta tiene a continuación una variable, pues le pongo aquí coma el valor de la variable. ¿Vale? Entonces aquí es invoco ruta barra 1. O aquí invoco ruta barra 2 y aquí ruta barra 3. ¿Vale? Pues para hacer un ejemplo, para que manejemos también rutas con variables. Para que veáis cómo va, ¿no? Y aquí sería lo que ve el usuario. Pues ruta 1, ruta 2, ruta 3, lo que fuera. ¿Lo veis? Vale. Ahora tengo el otro componente, que es este componente de aquí, que le he llamado así, componente de ruta. Este de aquí. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Pues dice, bueno, vale. ¿Cómo sé yo? Como yo sé cuando me dispara, me han metido una variable en la ruta, ¿lo veis? ¿Cómo la puedo recuperar? Entonces se recupera mediante esto, mediante estas dos variables. Que es la ruta aquí, que es privada, y este de aquí, ¿lo veis? Vale, entonces, estos elementos me los va a inyectar Angular. No los tengo que buscar, es decir, él llamará a este constructor y me inyectará estos valores. Y yo los podré utilizar directamente. Te lo damos así, vamos a ver que esto va a funcionar por inyección. ¿Vale? Me van a retar. ¿Para qué me sirve este que es la ruta activa, digamos, activada? Pues que la ruta activada tiene un método que yo le puedo preguntar por los parámetros. Y dice, oye, dame el valor del parámetro ID y te lo da. ¿Vale? Entonces, la variable era ID y aquí lo que estoy preguntando de esta manera es dame el valor del parámetro llamado ID. Si tengo varios, barra ID, barra y otras variables, pues vas preguntando por una o por otra variable. Entonces él te da la variable ID y yo la guardo. Con esto yo puedo averiguar es qué valor tiene esa variable de la ruta que ha invocado el cliente. ¿No? Te digo, por ejemplo, dame el usuario 28. Que vale, yo quiero saber el identificador de usuario para sacar la base de datos y recuperártelo. Lo que fuera. ¿Lo veis? Y luego, esta otra variable, ¿lo veis? Que es las rutas, me sirve para que yo pueda navegar. Entonces, en cualquier punto, yo puedo decir, oye, navégame a esta nueva ruta. ¿Vale? Y esto lo hago con un botón. Por ejemplo, es volver. Le doy un botón de volver, el usuario pincha un enlace, lo que yo quiera ver, y al pinchar, yo navego a otra ruta. ¿Lo veis? Esto para que te veáis que podemos hacer rutas. ¿Veis que estos son rutas estáticas? Y una ruta estática, pues la puedo hacer con un enlace y esta directiva, y es una ruta estática que al pinchar siempre es igual. O aquí, en este caso, veis que puedo hacer una ruta dinámica, que la puedo obtener según donde esté. O esta ruta depende de lo que yo esté haciendo detrás. Me da igual. Que ya veis que así yo puedo alterar la navegación, ¿no? Por ejemplo, imagínate que intenta acceder a un sitio donde hay que estar logueado, tú compruebas que no está logueado y yo, en lugar de dejar que avance, le reenvío una ruta para que se loguee. ¿Lo veis? Vale. Y entonces el ejemplo no es que tenga mayor sentido, solamente que quiero que veáis cómo puedo hacer rutas estáticas, cómo puedo hacer rutas a través de programación, cómo puedo hacer rutas que tienen variables y otra ruta que no tiene variable y la pongo tal cual. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Fijaros que esta es esta parte de aquí. ¿Dónde estamos? Eh, aquí. Yo tengo, ahora, ¿qué ocurre? Que dentro de aquí hemos puesto el home.
Lo que vamos aquí es el home. Lo demás siempre es fijo, no va a alterarse. Aparecen mis tres enlaces, ruta 1, ruta 2, ruta 3. Yo pincho una ruta y veis que se intercambia el contenido de esa etiqueta, que era la de rutas. Aparece, he capturado adecuadamente la variable de la ruta y ahora en un momento dado puedo volver y vuelvo. O si voy a otra ruta, capturo adecuadamente y vuelvo. ¿Vale? Si lo viéramos un poco en código, para que no quede nada raro, oculto, fijaros. Eso tenéis un subcomponente que es el de ruta, que es este de aquí. ¿Vale? ¿Cómo lo hemos organizado? Para jugar con las rutas, en el principal, que es este de aquí, en el principal hemos colocado para jugar con las rutas, ¿dónde estás? Aquí. ¿Veis que se coloca así? Es decir, las rutas van a ir dentro de esta etiqueta. Y esta es una etiqueta estándar de Angular. Entonces, cuando yo haga rutas, lo que va a hacer es cambiar este contenido. ¿Vale? Y este es el principal, ¿no? Entonces, por defecto, ¿qué tiene el home? Entonces, el home, si fijáis, si vamos a la ruta, ¿dónde está el home? Ah, aquí. Este sería por defecto, que por eso salen los tres enlaces. Entonces, se coge este, se intercambia y se incrusta donde está ese elemento. Cuando yo cambio esto, si iríamos al de rutas y aquí tenéis el otro. Está aquí. Bueno, tenéis toda la visible. ¿Vale? Lo único que hay que hacer es, estos dos datos, lo que yo quería ver ahora, estos de aquí lo veis, para que te los den, pues entonces te lo tienes que importar de aquí, de Angular Root. ¿Vale? Que veáis la importación. Lo importo que es de Angular y ya me lo inyecta cuando lo utiliza y yo lo tengo ahí. ¿Vale? Fijaros que esta ruta, ¿la veis de aquí? ¿La veis? Como se define el propio constructor, además de que Angular me la inyecta, se guarda en una variable de instancia. ¿Vale? Entonces, como se declara aquí, es automático. Es decir, aquí hay oculto un dis.ruta igual a ruta. Es oculto. Recordarlo, cuando se define en el propio constructor, la asignación a variable también es automática, cuando te llama. ¿Vale? Por eso no está definido aquí, ni siquiera está asignado. En cambio, ID no, la defino yo aquí por mi cuenta como atributo local, entonces yo cojo este dato de aquí y recupero este ID y lo guardo. ¿Vale? Venga, pues...